Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Hoy estamos acá para que podamos mirar nuevamente una retroalimentación. En este caso sería la retroalimentación número 3 y estaremos viendo el formato de prueba que vamos a tener. La primera prueba vamos a tener este lunes 17 y entonces les traigo todo lo que va a contener nuestra prueba en sí. Va a ser este formato, ¿verdad? Entonces lo que nos va a pedir la prueba sería siempre hacer una tabla de frecuencia, en este caso utilizando los intervalos de la OMS. Este es simplemente uno de los ejemplos. Lógicamente que para la prueba va a cambiar la variable, van a cambiar los datos. En este caso, por ejemplo, es de datos del Hospital Regional que se realizó un estudio para analizar los niveles de bilirrubina total en adultos en una muestra de 13 pacientes. Los datos obtenidos expresados en miligramos por decilitros son los siguientes: 0.8, 1.2, 0.5, 2.0, 1.5, 0.9, 1.8.7. 1.1, 1.6, 2.3, 2.7 y 3.1, utilizando los intervalos de normalidad de bilirrubina total. Este intervalo es recomendado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Acá tenemos el intervalo. También quería recordarles que el examen de bilirrubina en sangre es un examen que se mide el nivel de bilirrubina en la sangre. La bilirrubina es un pigmento amarillento que se encuentra en la bilis, un líquido producto por el hígado. Nosotros en realidad utilizamos datos de manera a que nos puedan servir para hacer la tabla de frecuencia. En ningún momento podrían ser datos que podrían darse en la realidad, ¿verdad? Entonces son solamente datos que nosotros reutilizamos de manera a que podamos hacer el aprendizaje tanto de la tabla de frecuencia como de la interpretación. Entonces, luego de toda esta explicación, lo que realmente se solicita es acá, así como está acá, se va a solicitar el tipo de variable. En este caso, por ejemplo, va a ser una variable cuantitativa porque los datos se miden no son números enteros, son números decimales, como nosotros le llamamos. Entonces, una variable cuantitativa continua. Eso es lo que ustedes saben que tienen que tener en cuenta, porque este, por ejemplo, es un número, no es un número entero, entonces se le llama cuantitativa continua. ¿Qué tipo de muestreo nosotros vamos a utilizar? Generalmente lo que se utiliza, lo más común es por conveniencia, porque generalmente se hace en el hospital que trabajamos, ¿verdad? Entonces se utilizan los datos ya existentes. Se puede decir entonces un muestreo por conveniencia, ya que se realiza sobre los datos existentes en el hospital. También podemos decir que es un muestreo aleatorio simple. Entonces lo que se va es eligiendo de manera sistemática o de manera a que la máquina vaya eligiendo el número de registro de cada paciente. Entonces, por eso, o puede llamarse por conveniencia o por muestreo aleatorio simple. De las dos maneras estaría bien la respuesta. Y generalmente los tipos de muestreo son siempre por muestreo aleatorio simple. Si no fuera así, tendría que estar mismo en el enunciado diciendo que es estratificado o por conglomerado. Luego lo que se nos solicita es elaborar la tabla de frecuencia. Entonces, acá nos solicita todo lo que dentro de la tabla vamos a realizar. El conteo de los datos. No quieran ustedes adivinar, son 10. Cuenten con la función contar. También tienen que hacer la marca de clase de la manera que hemos realizado con la función promedio.
vamos a hacer la marca de clase como si fuera una media. La media, ustedes saben que se colocan los dos datos del límite inferior y el límite superior que se suman y se divide por 2. Entonces, luego se hace el cálculo de la frecuencia con la función de frecuencia que ya habíamos dado, aquella que a ustedes les parezca mejor. El cálculo de la frecuencia relativa, que es siempre la frecuencia que que nos salió, ¿verdad? Dividido la cantidad que nosotros hemos contado acá, la cantidad de datos. Y la frecuencia porcentual es el resultado de la frecuencia relativa de cada uno de los intervalos por 100. Ustedes saben que pueden uno a uno multiplicar por 100 o simplemente copiar la frecuencia relativa y aplicar el tipo de muestra como porcentual. Entonces, tienen dos formas de realizar. Siempre que ustedes apliquen acá, si hacen la multiplicación por 100, les va a salir simplemente 10, ¿verdad? Si le aplican el porcentual en el formato de celda, ya les va a salir con el símbolo de porcentaje. Pero eso no tiene importancia, ¿no? Si ustedes multiplican esta frecuencia relativa por 100, ya estaría bien. Entonces realiza los totales de la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual con la herramienta suma que ya hemos visto también. Y hoy vamos a estar volviendo a realizar. Y luego lo que hacemos es el gráfico. Lógicamente que ustedes saben que nosotros entonces seleccionamos la frecuencia y hacemos un gráfico, generalmente un gráfico circular, donde se puede visualizar entonces la distribución de nuestros datos, de la distribución de la frecuencia. También tenemos que hacer la interpretación de los resultados de manera a que se pueda entender cuáles fueron los resultados y de qué manera está distribuido nuestra muestra. Ok, bueno, una vez que terminamos esto, vamos a ir a podemos dejar con dos pantallas, ¿verdad? De manera que podamos ya ver, también vamos a colocar como para que, porque lo que primero vamos a hacer es, vamos a dejar vamos a sacar y vamos a elaborar primero nuestra tabla. A mí siempre me gusta dejar una fila, esto se llama fila, lo que está en forma horizontal y lo que está en forma vertical se llama columna. Las columnas tienen nombre de letras y las filas tienen números. Ok, entonces me gusta siempre dejar una fila y una columna. Esta columna incluso puedo achicar de manera que haya un espacio acá, de manera que se vea muy bien lo que es mi tabla. Entonces, lo que voy a hacer es, primero, entonces puedo demarcar las celdas en donde va a estar mi tabla. Para eso yo voy a ir en esta, donde está la pestaña inicio, en la herramienta fuente. Acá voy a hacer los bordes de mi tabla. Entonces elijo la herramienta todos los bordes y me va a dar un formato de tablas. A este mismo formato yo le puedo dar un borde y puedo esperar realmente hacer todo primero mi tabla de manera a darle bordes, por ejemplo, más gruesos. Bueno, nosotros sabemos que dentro de lo que es la tabla, lo primero que tenemos que ver son los intervalos. Y para el intervalo yo necesito dos columnas. Y lo que hago es seleccionar dos columnas en una misma fila. Selecciono y dentro de lo que es la herramienta alineación, por ejemplo, este espacio es todo lo que yo necesito para hacer mis tablas. Súper bien, ¿verdad? Entonces acá yo puedo ver cómo voy a ir alineando mis textos o mis números. Acá tengo la otra herramienta que es ajustar mi texto y tengo
estas herramientas que es para alinear, ¿verdad? Puedo alinear hacia la izquierda, al centro, a la derecha. Y también puedo hacer justificado. Y este es la herramienta que me va a servir para combinar justamente lo que yo estuve seleccionando. Entonces, cuando hago clic sobre esto, tengo varias opciones. También puedo combinar y centrar, combinar horizontalmente, combinar celdas simplemente sin centrar, y luego que combino, si quiero separar, también tengo una forma de hacer, haciendo clic sobre esto. Entonces lo que hago es combinar y centrar, y lo que hace es justamente esto, dejarme como si fuera una celda las dos celdas que yo combiné. Entonces, una vez que tengo así centrado, voy a escribir intervalos. Entonces eso me da la posibilidad de que debajo pueda yo tener el límite inferior y el límite superior. Entonces, luego de lo que es el intervalo, el encabezado de intervalos, acá puedo ir dentro de lo que es fuente y voy a darle un borde grueso. Entonces, acá puedo de nuevo combinar estos dos ahora ya en forma vertical. Voy a combinar los dos y puedo escribir acá marca de clase. Esto puedo dejar exactamente así. Esto acá yo tengo la columna E y la columna F. Si hago dentro de estos dos, hago un clic, ¿verdad? Puedo hacer sobre esto cuando me sale como si fuera una cruz acá. Entonces yo hago doble clic sobre eso y le da justamente el ancho de mi texto. Puedo dejar así. Ahora lo que corresponde hacer, de nuevo voy a combinar y me puedo hacer la frecuencia. Luego de nuevo voy a combinar para que me salga la frecuencia relativa. Se dan cuenta cómo lo que yo escribo queda más grande que la celda. Entonces, como les dije, puedo de nuevo ir sobre la cruz y me ensancha, me hace exactamente del tamaño que va a entrar mi texto. Otra manera de hacer es hacer clic, achicar de nuevo mi celda, ¿verdad? Hacer clic sobre donde está la palabra que quiero que se ajuste y utilizar esta herramienta que es ajustar el texto. Entonces me va a ajustar dentro de lo que es la celda. De nuevo voy a combinar y ahora voy a escribir frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual, ahí ustedes se dan cuenta que no va a entrar dentro de la celda, entonces hacen clic, salen un poquitito de la celda, luego hacen clic otra vez sobre esa misma celda y van a la herramienta ajustar texto. Ahí ya ella sola se encarga de hacer que ocupe ese espacio, ¿verdad? Entonces le damos los bordes gruesos a los tres últimos que hicimos y ya tenemos. Esto, por ejemplo, podemos de nuevo hacer los bordes, todos los bordes. Entonces nos sale así. Lo que hacemos en este caso es darle otra vez el borde grueso. Ok, ahí ya se quedó en forma bien diferenciada los encabezados y también la parte donde estarían nuestros datos. Esto yo podría darle un color. Por ejemplo, a mí me gusta darle un color así bien clarito, pero ustedes harían de la manera que les parezca, ¿verdad? Entonces, lo siguiente que hacemos es acá, por ejemplo, en la primera columna que hemos dejado, podemos aumentar, insertar otra columna, ¿verdad? Entonces acá podemos también insertar otra fila. Entonces acá podemos ir copiando nuestros datos o también elaborar el cuadro que necesitamos, por ejemplo, para el contar, para que
tengo que insertar más 1 para que me entre mi insertar. Bueno, entonces para que me entre el cuadrito que yo necesito colocar acá, voy a colocar que acá voy a contar cuál la muestra, ¿verdad? Porque siempre tengo que contar. Acá voy a colocar cuántos intervalos necesito. Voy a ver también dentro de ese cuál es. Creo que son esos los datos que voy a necesitar. Voy a colocar más una columna de manera que este me sirva como separador de lo que es. Acá esto puedo colocarle como todos los bordes para que se quede una pequeña tablita acá. Entonces acá voy a utilizar las dos escenas, ¿verdad? De manera a que yo pueda ir viendo mi cuadro, que es lo que me interesa. Acá dice que normal sería de 0.1 a 1.2. Entonces el intervalo elevado sería a partir de 1.3 a 2.0. La ictericia sería ya a partir de 2.1 a 3.1. Entonces estos serían los tres intervalos que voy a utilizar. Y de nuevo voy a ir a la parte de fuentes donde tengo todos los bordes. Okay. La muestra entonces, para poder contar la muestra, tengo que copiar mis datos que tengo acá. Pero entonces voy a ir copiando uno a uno. Voy a copiar 0.8. Para que yo me vaya a la otra celda, puedo utilizar la flechita de al lado o llevar con el mouse simplemente a la siguiente celda. Entonces 1.2 es el siguiente, ahí puedo hacer con la flechita, simplemente ya con el teclado o hacer con el mouse, el ratón. 0.5 es el siguiente dato, ahí hice por ejemplo con el mouse 0.5, luego tengo 2.0. El siguiente dato sería, ahora yo necesito que todos una vez que copie todo, voy a dejarle que tengan un decimal para que quede bien claro cómo estoy realizando. 1.5. El siguiente dato es 0.9. El siguiente dato es 1.8. Y acá voy a estirar un poquito más para allá para que 1.8. Después tengo 0.7, el siguiente dato. Voy a bajar mi texto. 0.7, después tengo 1.1. El siguiente dato es 1.6. 1.6, después tengo 2.3. Después tengo 3.1. Ok. Ahora ya tengo todos mis datos acá. Y lo que voy a necesitar, esto también puedo darle un remarcar de manera a que con el borde acá eso queda en fuentes. Y voy acá en la lista desplegable donde pongo que me coloque un borde exterior grueso. Entonces de manera a que yo pueda saber dónde están mis datos. Lo que hago entonces para contar es utilizar, siempre tengo que colocar el más y colocar la función contar. Voy a seleccionar la función contar y seleccionar también mi conjunto de datos. Selecciono y puedo volver a donde estoy escribiendo o puedo escribir acá donde está la fórmula. Cierro mi paréntesis, doy enter. En este caso me salió 11. Voy a ver si es que llegué a copiar todos los, porque tenía que ser 13, ¿verdad? Voy a ver
si son 11 mismo, 0,8 más 1.2, 0,5. Sí, acá me faltó insertar 0.5, después 2.0, después tengo 1.5, 1.5, después ya tengo 0.9, 1.8, 0.7, 1.1, 1.1, 1.6, 2.3, me faltó también acá otro, insertar, me faltó el 1, 2.7, perdón, 2.7. Entonces siempre tienen que ustedes verificar. En este caso voy a sacar el relleno. Acá en este baldecito ustedes pueden colocar acá sin relleno y se va a quedar ese espacio ya sin el relleno que habíamos colocado. Entonces ahora voy a de nuevo, ahora solito él me contó los números, pero vamos a volver a hacer para que no quede duda. Entonces más, eso justamente sirve para que nosotros podamos estar seguros de que copiamos todos los números. Entonces lo que hago es colocar mi más y empiezo a escribir la función que voy a necesitar, que contar en este caso, y voy desde el primer dato hasta el último, que tiene que aparecer también acá. Cada vez que yo voy a más 1 me sale una escritura ahí abajo y dice una fila por 13 columnas. Entonces yo verifico que son realmente 13 los datos. Yo puedo volver, como les dije, dentro de lo que es la celda donde estoy trabajando y colocar, cierro mi paréntesis y le doy enter. Ahí me dice, son 13 los datos. Perfecto. Yo sé que la OMS me dio 3 intervalos, entonces eso es lo que voy a colocar acá. Son 3 intervalos. Y ustedes saben, ya dimos en clase cómo nosotros le damos el patrón a Excel. En este caso, por ejemplo, son 3 números nomás, pero vamos a tratar de hacer. Siempre lo que hacemos es darle el patrón y ahí, o sea, yo tengo que escribir el 1 al 2 para que sepa Excel que de 1 en 1 es lo que quiero que me escriba. Yo puedo escribir también 1, después puedo escribir 5 y de 5 en 5 voy haciendo mis números. Depende de la necesidad que yo tenga. Entonces, una vez que yo le doy el patrón, tengo que buscar en este sector, en esta esquina, cuando me aparezca, ¿se dan cuenta cómo cambia? Hay una cruz grande, blanca, y luego al estar sobre el cuadradito cambia a una cruz negra. Eso es lo que yo voy a estirar. O simplemente ustedes escriben 1, 2, 3, que son los 3 intervalos. Y ahí copio los intervalos que me dio la OMS. 0.1 es mi primer intervalo. Luego tengo, este no significa un número negativo. Recuerden que solamente dice de tal número a tal número. Entonces, lo que tengo que hacer es a lo mejor sacar esto para que no haya confusiones, ¿verdad? Voy a sacar nomás que no sea que, porque a veces Excel también toma como si fuera que estoy restando, ¿verdad? Entonces tengo que tener bien claro que la OMS, el intervalo es de 0.1 al 1.2. Entonces no es un número negativo. Entonces en el siguiente grupo empieza por 1.3 y va en el límite superior hasta el 2.0. Ya que Excel entiende que son números, por eso le lleva hacia el extremo derecho de la celda. Estos que para Excel son textos, le lleva hacia el extremo izquierdo. Entonces, para el siguiente intervalo tenemos el 2.1, empieza con el 2.1 y termina en el 3.1. Nosotros tenemos que ver si dentro de nuestro conjunto de datos tenemos algún 3.1.
justito tenemos 3.1. Nosotros sabemos que Excel no le va a contar si es que le dejo así. Entonces lo que hago es 3.2 colocar de manera que esa dificultad no tenga. Ahora lo que voy a hacer es la marca de clase. Ahora que ya copié todos los datos, ya copié el intervalo, lo que voy a hacer es agrandar. Voy a agrandar mi Excel. Puedo incluso agrandar de manera que ustedes puedan ver mejor. Acá tengo mi cuadrito de datos y también el cuadro de intervalos de la OMS. Y también tengo grande acá lo que es mi tabla de frecuencia. Acá lo siguiente que tengo que hacer es hacer la marca de clase. La marca de clase se hace como un promedio, o sea, sumando los dos datos dividido 2. Entonces, si yo voy a hacer una fórmula, tengo que colocar el más y entre paréntesis ya puedo colocar la celda. Eso significa que yo voy a poder estirar después, porque si yo coloco 0.1, si yo escribo el número, Excel no va a poder estirar. Entonces el siguiente, lo que coloco es mi límite inferior más mi límite superior, siempre colocando la celda, cierro paréntesis y hago la división entre 2. ¿Verdad? Ustedes ven que Excel toma el primer número y le pinta de azul. El siguiente dato le pinta de rojo para que yo sepa cómo está compuesto, cómo está distribuido acá mi fórmula. Ustedes también pueden ver acá la fórmula siempre, ¿verdad? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es darle Enter. Como siempre les digo, una vez que yo hago toda mi primera fórmula, como tengo dos datos acá, yo sé que Excel trabaja para cuando estira, va bajando de fila en fila. Eso me conviene en este caso a mí. Y como tengo una constante acá, que es el número 2, y me va a servir para todas las, para todas las marcas de clase, entonces yo entiendo que mi fórmula está súper bien de manera a que yo pueda estirar. Bueno, entonces voy al cuadrito del extremo acá que está en la esquina. Cuando cambia a esta cruz negra, entonces estiro para los 3 y ahí tengo mi marca de clase. Esto, por ejemplo, yo puedo también centrar voy acá en alineación y centro. Ahora lo que tengo que hacer es la frecuencia. La frecuencia nosotros podemos, ¿se acuerdan cuando hacíamos a mano? Entonces veíamos cuáles son los números que tengo y entre el 0.1 y el 1.2 veía cuántos números está en este grupo. Entonces ahora que yo conozco la fórmula de frecuencia, lo que hago es, primero tengo que seleccionar entonces los 3, porque acá yo le digo a Excel, en estas 3 celdas quiero que me coloquen los 3 resultados y empiezo a escribir mi fórmula, que es la de función de frecuencia. Selecciona la frecuencia. Cuando me sale acá, dice, para que yo te dé la frecuencia necesito que me coloques tus datos y también los límites superiores de tus grupos, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago es seleccionar mis 13 datos. Tengo 13 datos y me dice Excel, entre los dos necesito que esté punto y coma, punto y vírgula. Ya tengo acá mis datos, en este caso es el conjunto de datos y me falta colocar los límites superiores del grupo. Tengo que cerrar paréntesis y recuerden que una vez que ustedes cierren paréntesis, tienen que mantener apretado Shift, Control y manteniendo apretados los dos, tengo que escribir, o sea, tengo que hacer clic sobre Enter. Ahí, o sea, yo tengo que mantener apretado Shift y Control y sin levantar eso tengo que apretar Enter. Ahí me sale mi frecuencia. Esto puedo
centrar y sumar. Ustedes saben que la herramienta para sumar es esta herramienta que tengo acá. Solamente hago clic sobre él y me tiene que salir el mismo que tengo acá. La muestra tiene que salir ahí, porque siempre eso hacíamos también, recuerdan, cuando hacíamos a mano, yo les decía sumen, porque es la forma correcta de saber si también nuestra frecuencia está bien hecha. Bueno, entonces la frecuencia relativa es como una proporción. ¿Cuánto de acá yo tengo un conjunto de datos de 13 datos. ¿Cuál es la parte que está dentro de este primer grupo? Eso es lo que voy a hacer cuando hago la frecuencia relativa. Por eso coloco mi signo de más, que es para Excel. Le estoy diciendo que voy a colocar una fórmula. Entonces, tomo mi primera frecuencia, mi primera celda, de manera que yo también pueda ir estirando, porque la idea de hacer Excel es que sea automático y sea más rápido todos los cálculos. Porque si yo coloco acá el 6 y después tengo que colocar el 4 y dividido 3 a hacer, lógicamente que igual voy a tener los resultados, porque Excel es una hoja de cálculo. Como yo les suelo decir, es como una calculadora, ¿verdad? Igual Excel va a ser, pero justamente la idea de hacer en Excel es que podamos automatizar todo. Entonces lo que hacemos es la primera frecuencia dividido el conjunto total. Eso me va a dar el resultado. Este sería mi resultado. Lo que yo voy a tratar de hacer es disminuir los decimales y que me redondee ya Excel. Máximo voy a dejar con 2 decimales. Esto puedo hacer que esté en el medio. Una vez que yo tengo mi primera fórmula, yo siempre les digo, vean si van a poder estirar. Acá yo veo que tengo 2 datos. El primero, lógico que me conviene que vaya, yo sé cómo trabaja Excel y va a ir bajando de fila en fila, ¿verdad? Entonces este también va a ir bajando. Este me conviene que baje, pero este no. Entonces tengo que poner el símbolo de dólar de manera que esta celda quede fija dentro del cálculo. Entonces ahí sí puedo estirar. Entonces voy teniendo las tres frecuencias relativas. Esto, si yo sumo, me tiene que salir 1, porque ustedes saben que esto también voy a poner en el centro. Ustedes saben que 0.46 es la partecita del 1 entero. Entonces, por eso que esta es una proporción, esta es una parte del todo, ¿verdad? Entonces, es por eso que siempre la proporción tiene que salir menos de 1. Entonces, acá ya nos damos cuenta que un 46% sería para el primer grupo. Tenemos ese por casi la mitad de nuestros encuestados tienen acá, según lo que nos dice la OMS, está dentro del rango, dentro del grupo de los que tienen su bilirrubina normal. Pero todavía no cerramos nuestra tabla de frecuencia porque nos falta colocar. Lo que haría entonces es, por ejemplo, multiplico por 100, que es lo normal que nosotros aprendimos a hacer con a mano, ¿verdad? Entonces yo puedo colocar colocando la celda y multiplico por 100. Entonces me sale así. Al siguiente también vamos a hacer de las dos formas, de manera que quede de que ustedes también puedan saber hacerle de las dos formas. Esto entonces multiplico por 100 y este también, entonces voy a hacer este por 100. Y tengo mi resultado. Entonces selecciono los 3 y puedo disminuir sus decimales. Le dejo a los 3 con 2 decimales. Y la otra forma de hacer es simplemente yo voy a copiar, entonces voy a suprimir, ¿verdad? Como para que se me borren los 3. La otra forma es copiando ya inclusive la suma.
voy a copiar, voy a pegar, no hace falta que seleccione todas las filas, simplemente en la primera fila ya pego y tengo que pegar como valor, ahí me copia las tres frecuencias relativas, inclusive la suma, y ahí yo voy acá en el formato de celda y le doy a porcentaje, porque este botón, esta herramienta, lo que hace es, acá ya me muestra lo que va a aparecer. Mi primer dato le va a convertir a 46.15%. Este botón, esta herramienta lo que hace es multiplicar justamente por 100 y todos los datos de una vez. Entonces hago clic sobre él y ya tengo. También tengo el número multiplicado por 100 y también tengo el símbolo de porcentaje. Entonces estos yo puedo dejar con los decimales o puedo sacarles con esta herramienta. Puedo sacar los dos ceros, los dos decimales que tengo acá. Entonces, pero puedo dejar también así. Voy a colocar bien en el medio los dos, tanto los datos como la suma, ¿verdad? Entonces, ya tengo todo acá mi tabla de frecuencia. Lo que voy a hacer es tomar estas frecuencias, solo los datos de la frecuencia, y voy a insertar acá dentro de lo que es la pestaña insertar. Yo ya tengo algunos tipos de gráficos. Entonces, yo puedo entrar acá en gráficos recomendados, ¿verdad? Entonces, yo puedo ir a gráficos recomendados y ya tengo este. Puedo ir también acá dentro de lo que es todos los gráficos e ir viendo cuáles son los gráficos que más me gustan. O, como les digo, una vez que yo voy a la pestaña insertar, ya tomo esta que es de la tabla, el gráfico de tortas, ¿verdad? Y puedo elegir puedo elegir también este y ya tengo. Es muy grande. Voy a tratar de achicar un poquito. Voy a achicar un poquito este cuadro de manera que entre al lado de mi tabla, ¿verdad? Cuando yo tengo acá mi gráfico, lo que puedo, acá hay una cruz que me permite colocar las etiquetas, por ejemplo. Solo que lógicamente va a ser algo bien sencillito. Las leyendas puedo dejar exactamente así o puedo retirar también. Puedo retirar y desaparece, pero voy a dejarle ahí, voy a sacar. Y solo que es bien sencillito. Yo dentro de lo que es esto, cuando yo hago clic sobre el gráfico me aparece el diseño de gráfico. Y yo puedo colocar acá. Por ejemplo, este está mucho más interesante porque tiene en negro, o sea, luce mucho más, se nota mucho más. Puedo separar las porciones, por ejemplo. Separar las porciones. Y acá puedo poner el título y puedo colocar índice de bilirrubina. Índice de bilirrubina. Perfecto. Entonces, ustedes saben que pueden entrar acá y en vez de colocar 1, 2, 3, por ejemplo, puedo colocar las marcas de clase. Esto puedo decir, acá está justamente el 1, 2, 3 que me aparece y puedo editar. Cuando yo edito, lo que me permite es entrar dentro de mi tabla y elegir los datos que me conviene, que me gustaría que estén dentro de mi gráfico. Ahí acepto y acá ya tengo las marcas de clase. Entonces, una vez que yo acepto, quedó eso ahí y está súper bien. Esto simplemente, si yo quiero, también puedo retirar si ustedes no quieren que aparezca. Y tenemos el índice de bilirrubina. Perfecto. Entonces, después la interpretación, yo puedo colocar acá interpretación.
como si fuera que estoy en Word. Yo puedo agarrar, seleccionar eso, darle, colocar en negrita y es que empezar a escribir abajo lo que es mi interpretación. Acá me muestra que tengo un 46%. Y ustedes saben que cuando se hace una interpretación siempre se tiene que colocar un lugar y una fecha, ¿verdad? Específica. Entonces, en el hospital regional los índices de bilirrubina estudiados, de la muestra se observa con una mayoría de índices normales. Acá podemos colocar que existe 4 pacientes con bilirrubina elevada. Se encontró 4 pacientes con bilirrubina elevada y 3 pacientes con ictericia. Bueno, esto por ejemplo también yo puedo colocar dentro de lo que es un marco con bordes más gruesos. Entonces este es mi gráfico, por ejemplo, puedo llevar un poquito más allá, más arriba. Puedo llevar un poquito más arriba. Para que no tome el espacio del cuadro. Entonces voy a disminuir un poco para que se vea todo el conjunto de datos acá. Tenemos el conjunto de datos. Podemos colocarle, insertar más una fila de manera que quede bien. Acá se muestra perfectamente lo que son mis datos, lo que son mis tablas de datos, ¿verdad? Acá tengo que son 13 los encuestados, tengo que el intervalo es de 3, proporcionado según el intervalo de la OMS. Entonces acá tengo la tabla de frecuencia con los intervalos, la marca de clase, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual. Tengo mi gráfico que muestra perfectamente cómo se fueron. Acá habla incluso que muestra la cantidad de pacientes y el porcentaje de lo que representa, ¿verdad? Son 3 pacientes que representan un 23% dentro de lo que es esta muestra. Entonces tengo los dos datos y tengo inclusive la leyenda que muestra de qué marca de clase son cada uno de ellos. Entonces acá hemos terminado esta retroalimentación, que es un formato parecido a lo que va a ser nuestra prueba. Recuerden que lógicamente cada prueba va a ser diferente, ¿verdad? Con los datos diferentes. Y recuerden que ustedes en el día de la prueba van a recibir una hoja, un papel, y van a tener que trabajar exactamente como hoy hemos trabajado en este video. Van a tener que copiar los datos. Acá, así como hemos copiado, van a tener que hacer la tabla ustedes. Ya tuvimos clases donde hemos realizado las tablas, ¿verdad? Es un proceso bastante sencillo, pero sí que
tiene su forma de realizar, y como la materia es también informática, entonces la idea es que ustedes vayan automatizando sus tablas y también aprendan a utilizar realmente como una herramienta el Excel, y cada día tengan más práctica dentro de lo que es esta herramienta tan importante. Ok, entonces cualquier duda, yo estoy para ayudarle a ustedes, y nos vemos en la clase.